Buenas tardes para todos, ¿cómo están? Estamos en vivo en Esta Boca es Mía, en este viernes, que bueno, que está enlutado. Más allá de cualquiera sea la ideología política que puedan tener, sin duda no deja de pegar el fallecimiento de una persona que ha sido tan protagónica en la historia de nuestro país. Insisto, no tiene por qué coincidir con tu manera de ver las cosas, de pensar o de visualizar el país en que vivimos, pero no deja de ser una figura que, como decíamos, escribió historia y que, para bien o para mal, supo jugarse por sus ideales, y eso merece un valor particular, o al menos un respeto particular también. Vamos a dedicar el programa de hoy al análisis de su trayectoria. Es muy pronto, no suele ser jamás demasiado justo ni válido hacerlo en el mismo día, porque, bueno, a ver, las cosas necesitan su tiempo de perspectiva y porque además en el día de hoy nadie va a aventurar alguna opinión que pueda llegar a ser demasiado negativa, porque fíjense que es el día que se le está velando. O sea que lo intentaremos hacer desde lo mejor, ¿no? Desde la mejor valoración que se pueda hacer de su persona. Tenemos en línea en este momento a Alfonso Leza, periodista y analista político de la Casa. Leza, muchas gracias por esta telefónica. No, gracias a ustedes, y lamento no haber podido estar en estudios, pero no podía. Pero igual van a tener, no sé si ya lo anunciaste, por ejemplo, estoy viendo un invitado de lujo que va, no, pero sabe mucho. Viene Ever Gato, viene a acompañarnos en estudio, ya que lo adelantaba Leza. Perdóname, No, Victoria, está que todo lo bien. dijera, pero no sabía si lo habías dicho todavía. No te preocupes. Lo que sí nos importa es escuchar un análisis desde tu experiencia y desde tu sentir del fallecimiento de Huidobro. ¿Quién fue, quién es y sobre todo qué reflexiones merece este día? Recién pasaron justo una foto de una experiencia impresionante que tuvimos, yo estaba ahí, que es cuando antes que demolieran la cárcel, cuando estaban por hacer el shopping de Punta Carretas, se nos ocurrió la idea de recorrer el penal con él y López Mercado, otro miembro del MLN, con Mauricio Almada, un periodista observador, Federico Gutiérrez, fotógrafo, y bueno, fue yo tuve la oportunidad de... A ver, tú decías con mucha razón que a veces es muy difícil... sí, más se lo están velando en este momento, ¿no? Sí. Pero yo creo que igual se pueden decir algunas cosas, incluso se puede hacer un análisis del papel que ha jugado alguna persona, mostrando diferencias o no, pero del respeto personal, ¿no? Exacto. Entonces, en primer lugar, yo creo que él es un protagonista central de los últimos 50 años del Uruguay. Y es un poco la síntesis de la historia del Uruguay de los últimos 50 años. Un hombre que es joven, toma las armas, decide el camino de la guerrilla, un camino que la historia, y esta sí es una opinión, demostraría que era incorrecto para el Uruguay desde todo punto de vista, porque terminó siendo un fracaso. Y el MLN termina llegando al gobierno junto con el Frente por la vía electoral que al principio el MLN rechazaba de manera muy dura, ¿no? Pero Fernández Huidobro en ese marco era el número 2 del MLN después de Raúl Sendic. Y no solo el número 2, sino que era además el MLN se nutrió de varias corrientes. Él representaba una que estaba más vinculada a la ciudad que al campo, etcétera. Y él fue el autor de los principales documentos ideológicos del MLN, de los Tupamaros. Es decir, fue una figura pero muy relevante dentro del MLN. Participó de la primera fuga, no así de la segunda, de la que se habla menos, pero hubo 2 fugas de Punta Carretas. De la segunda no, porque él estaba libre, y la segunda fue un 12 de abril del 72, y él cae preso el 14 de abril, en aquella... día funesto, que recordamos que hubo 12 muertos, que el MLN mató a 4 personas que acusaba de integrar el Escuadrón de la Muerte, y en la contraofensiva de los militares mataron a 8 miembros del MLN. Es decir, él fue un protagonista de aquel espiral de violencia muy fuerte. Que puede haber distintas opiniones. La historia, repito, demostró que el Uruguay no era apropiado. Hubo muchas polémicas en la izquierda, con el propio Che Guevara, que estuvo en la universidad y dijo que en Uruguay no se debían tomar las armas. Bueno, sería largo hablar de todas las polémicas que tuvieron con los propios cubanos acerca de si convenía o no haber
una lucha armada en el Uruguay. Lo cierto es que lo pagó muy caro, carísimo, como otros. Estuvo 15 años, ¿no? Sí, y la mayoría en condiciones realmente muy duras, Sí, ¿no? cada tanto Muy cuando duras. uno repasa esas historias y decís, cómo de verdad sus mentes no los traicionaron. Bueno, Porque en la es para amplísima mayoría de volverse los loco, casos ¿no? no. Bueno, sí, es asombroso, ¿no? Yo veía hoy, bueno, y las vueltas de la historia, ¿no? Es decir, para redondear la idea esta, sí, la parte humana que tú decís es impresionante, ¿no? Mm. Cuando uno ve, yo que sé, otros que están como él, digo, luz, total, absoluta lucidez, ¿no? Pero después que sale de la cárcel, ¿Tú bueno, cubriste cuando sale en el 85? sí, yo cubrí eso, cubrí muchas cosas. Tuve la suerte, digamos, desde el punto de vista histórico, como otros protagonistas de todas las tiendas, de haber estado... Yo conversé muchas veces con él, le entrevisté muchas veces, para medios de prensa, para radio, para televisión, para los libros. Dijo algunas frases Sí, tiene frases increíbles. impactantes. Y ya que estás diciendo eso, de que tantas veces tuviste la oportunidad de conversar con él, eh, ¿quién era Huidobro? ¿Era el de las frases? ¿O las frases en realidad eran estratégicas y las usaba simplemente para, viste, sacudir un poco la modorra y que lo escuchen? Yo creo que un poco de las dos cosas. Él era un hombre, cuando quería, sobre todo públicamente, muy duro y usaba esas frases, como tú decís, para generar un impacto, ¿no? O Sí. sea, era un hombre de lenguaje duro. Ahora, yo por lo menos siempre tuve, y conozco mucha otra gente, hice una relación personal y profesional en la que vos podías pensar completamente distinto. Yo he escrito algún libro, La Revolución Imposible, por ejemplo, Mm. muy crítico sobre el destino de la lucha armada en el Uruguay. Sin embargo, siempre él tuvo una relación de respeto. Bueno, no, fue el que dijo las ideologías nos separan, pero la acción nos une. Y Bueno, hay acciones, era otro contexto a la frase, pero digamos, en el fondo, pasa hoy eso si nos ponemos a pensar entre los seres humanos. sí, él refería a eso eso refería a que el MLN venía de muchas corrientes, Sí, había ya sé, sí. socialistas, blancos, había anarquistas, y decía que, bueno, como no había una ideología clara, lo que los unía era la lucha armada. Pero yo lo que digo que él sale de la cárcel y junto con otros, Mujica, Rosenkopf, etcétera, bueno, como pasó en tantos otros países, el MLN pudo haber tomado el camino de la vía armada de vuelta. Sin embargo, creo que después de todo aquel proceso de violencia, dieron un paso enorme de contribución a la paz en Ujú. insertarse en el frente, en una inserción que fue complicadísima, tanto desde el punto de vista de la decisión del MLN, que no era unánime, en el frente, que tuvo votos en contra, y a nivel nacional. Ahí jugó un papel muy importante el gobierno de Sanguinetti, el propio Sanguinetti, Medina, bueno, el gobierno de la calle que vino después. El teniente general Medina, que fue velado en el mismo lugar que está siendo velado hoy Fernández Huidobro, en otra sala, jugó un papel muy importante también para reinsertar al MLN en la vida política. Y el MLN optó por la vida política. Me parece que ese fue un aporte a la paz. Y en los últimos años, si tú hablas con muchos militares, dicen es el mejor ministro de defensa que hemos tenido. Sí, ahora también Entonces, ahí hay un capítulo en estos tiempos recientes que también le generaron a él polémica y hasta cierto recelo por parte de la izquierda, ¿no? Hablan algunos de un viraje medio extraño, hasta hablaron del síndrome de Estocolmo, de cómo había logrado un vínculo con los militares que no era lo que hubiera esperado la izquierda desde la ley de constitucionalidad, la ley de caducidad, ¿no? Que él decía que iba a ser a, inconstitucional, que era el cohete botarla, que... a ver, eso yo creo que forma parte de esta nueva etapa en la que Hmm. él decide apostar a la vida política, y creo que hay cosas que se pueden compartir, otras que no, muchas dichas con ese estilo duro, pero él me parece que hizo una apuesta a eso. Y en realidad, si uno piensa, o sea, estudia un poco, ve la historia, no debería sorprender eso. ¿Sabes por qué? Porque el MLN fue el sector más cercano a las Fuerzas Armadas en los 70, a pesar de estar totalmente enfrentados. En el año 72, en los cuarteles, cuando estaban los tupamaros presos, hubo diálogos informales, negociaciones, conversaciones. Fernández Huidobro entraba y salía de los cuarteles a informar a Sendik y a otros tupamaros que estaban libres sobre la marcha de esas negociaciones que eran clandestinas con los mandos militares,
que el gobierno Bordaberry no las sabía, que después las bloqueó. Y los militares sacaban a Fernández Huidobro del cuartel, lo dejaban reunirse libremente con Sendik, y después él volvía al cuartel, a veces acompañado de algún militar, y las dos partes respetaron eso. Y yo creo que el MLN, y en particular algunos de los dirigentes, como el propio Fernández Huidobro, desde ese momento probablemente conocieron a las Fuerzas Armadas como nunca, como en ningún otro sector, o como muy pocos otros, y después que volvieron, después que quedaron libres los tupamaros, cuando volvió la democracia, mantuvieron siempre un contacto importante con sectores militares y muchas veces con los sectores militares más duros, de los tenientes de Artigas, etcétera. Es decir, que en realidad esta actitud de Fernández Huidobro, digamos que se le critica, que algunos no entienden y otros sí, no debería sorprender, porque Fernández Huidobro conocía muy bien a las Fuerzas Armadas, no de ahora, desde los 70. Es una situación compleja, difícil de entender, pero eran enemigos en las armas, en enfrentamiento, pero también... ¿Y cuál era el común denominador entre ellos? El común denominador, bueno, algunos hablan de algo que se llama la lógica del combatiente, claro, ¿no? O sea, un respeto en el fondo, sobre todo algunos sectores militares, un respeto mutuo de los que estaban combatiendo. Claro, después todo aquello se derrumbó por muchos motivos, los diálogos, etcétera. Pero la vuelta a la democracia, cuando apostaron a volver a la vida legal, sí, ellos sabían que era clave para poder actuar en el futuro, conocer bien a los militares y tener una buena relación. Y esa fue un poco la apuesta de Fernández Huidobro. Claro, ¿Por qué se fue del MLN, del MPP? Y bueno, ahí tuvo discrepancias políticas de conducción, y yo creo que más que nada más que con sus ex compañeros, con gente más nueva que había ingresado al MLN. Tenía visiones distintas, algunas de las cuales me parece que tienen que ver con esto también, ¿no? Con el modo de encarar las relaciones con las Fuerzas Armadas, con lo que le están cobrando de su última etapa, lógico. Y sí, hay que acordarse que antes que él estuvo ahí también Rosadilla, del mismo sector que él. Hubo otras figuras menos conocidas que también estuvieron en el Ministerio de Defensa, cercanas a Fernández Huidobro. Y bueno, por supuesto, hay cosas que tienen que ver con algún, sobre todo yo digo más de estilo que de fondo, aunque a veces me parece que se lo responsabiliza de sectores de izquierda radical y de derechos humanos, de cosas que en realidad se ha caricaturizado un poco su papel. Me parece que, como tú decís, de pronto se necesita más tiempo, más perspectiva para analizar, pero su papel es indudable, sea como guerrillero, sea después reinsertándose en la democracia, sea como ministro de Defensa. Yo te decía, claro, esa es la contrapartida o la contracara de los que lo critican, o algunos que lo critican. Muchos militares dicen, ha sido el mejor ministro de Defensa que tuvimos en mucho tiempo. Y bueno, todos recordaremos, defendía la presencia de las Fuerzas Armadas en Haití, en las misiones de paz, reclamaba por más medios, barcos, en fin, tenía una visión que quizás en alguna cosa se estuviera equivocado, quizás, y en otras me parece que todavía hay demasiados prejuicios que hacen que no se lo juzgue o no se lo vea con toda la dimensión, incluso estratégica, cuando pensaba hacia adelante el papel que tenía la Armada en el buen y cuidado del mar territorial, en fin, entre otros temas, ¿no? Lo que ya era de por sí, en una mirada muy simplista, pero por lo menos la primera de todas, ya era extraño y hasta casi irónico que fuera él el ministro de Defensa, ¿no? O sea, desde ese lugar ya podés empezar a visualizar la complejidad del tema o del vínculo que puede tener con las Fuerzas Armadas. Bueno, si lo ves desde el punto de vista de la historia, claro, esto es impresionante, como fue el día que José Mujica asumió la presidencia de la República. Hoy había una imagen en el velorio que me parece lo más impactante que he visto desde el punto de vista de estos años que llevamos democracia. Él estaba siendo velado en una sala del Ministerio de Defensa, rodeado de militares que le estaban haciendo guardia de honor y de altos mandos,
también de ex compañeros tupamaros, todos juntos ahí. Eso ya era una escena bastante impactante, pero además sobre su féretro había una bandera del Uruguay y al lado, adelante del féretro, la bandera de los tupamaros. Una cosa realmente... Claro, por eso, si será complejo, ¿no? Claro. Cada pedazo de historia se reivindica a sí mismo y en un escenario tan diferente, ¿no? La verdad que sí, que históricamente es muy muy impactante, pero bueno, muestra en todo caso... ¿Qué muestra? A ver, eso. Me es gusta una analizar síntesis. eso. ¿Cómo? Me gusta analizar eso. ¿Qué sensación te deja? Te impacta, pero traducilo a intelectualizarlo. Decime, bueno, ¿es un Uruguay maduro? ¿Es un Uruguay que ha sabido procesar su historia? ¿O es un Uruguay que está poniendo todo bajo la alfombra y que déjalo quietito y que siga todo así? Yo no creo no creo en eso de que puso todo bajo la historia y déjalo quietito. Yo creo que se ha hablado en el Uruguay como pocos lugares. No se ha creado una imagen que muchas veces no es correcta. Hay sectores o grupos cuya única bandera política ha sido esta, y me parece que en pocos lugares del mundo se puede ver una imagen como esta de hoy, de los que eran enemigos, juntos rindiéndole, digamos, honores a alguien que estuvo del otro lado en la lucha armada. Sí. Me parece que no, que el Uruguay ha procesado su historia, que faltan, por supuesto que faltan cosas. ¿En dónde nos faltan cosas? Yo a veces me asombro, yo leo mucho de historia de otros países y de España, y entonces yo me asombro, por ejemplo, que investigadores de otros países de Europa vienen mucho a América Latina y en particular al Uruguay a estudiar lo que pasó en la época de la dictadura, lo cual me parece muy bien. Pero yo pregunto, y cuando leo de la Guerra Civil Española, que fueron miles y miles y miles y miles los muertos y los desaparecidos, a veces me deja perplejo porque se trata de manera tan distinta el análisis de los temas según los países que se trate. Y entonces, si el Uruguay procesó mal su historia, que seguramente es algo incompleto, que faltan cosas, que falta el caso de aclarar los desaparecidos, sobre todo para el derecho sagrado que tienen los familiares, ¿qué queda para esos otros países? Donde hoy, además, si uno mira la agenda de preocupaciones de la gente, este tema como que no está en los primeros planos, pero sí, lo que sí es preocupante a veces es que en la gente más joven, sea del sector que sea y desde la mirada que sea, hay mucha falta de información y mucha ignorancia sobre lo que pasó. Y eso sí que es un problema, ¿no? Bien. Alfonso, muchísimas gracias por esta charla, por estas reflexiones, en este día que, insisto, no es fácil porque está todo demasiado fresco todavía. Muchísimas gracias, Lesa. Gracias a ustedes. No, por favor. Chao. Dan ganas de seguir hablando y de seguirle preguntando. Se me ocurrían 40.000 cosas. Me perdonan, vamos al móvil porque está por llover, si no es que empezó a llover ya, y vamos a evitar que se mojen los que están trabajando en exteriores. Dieguito, ¿cómo estás? Hola Victoria, ¿qué tal? Muy buenas tardes para todos. Efectivamente, recién acaba de comenzar a llover. En esta jornada, bueno, el fallecimiento del ministro de Defensa, Eleuterio Fernández Huidobro. Estamos aquí nosotros ubicados en 8 de octubre, casi Garibaldi, en el edificio General Artigas, donde es la sede del ministerio. Bueno, aquí se están velando sus restos. En minutos nada más va a comenzar el cortejo hasta el cementerio del Buceo. Allí se va a proceder entonces al entierro de Eleuterio Fernández Huidobro. En este momento no tenemos ninguna presencia de jerarcas políticos, estaban adentro. Bueno, vino hoy de mañana, quizás ustedes ya lo hablaron, el presidente Tabaré Vázquez, no quiso dar declaraciones. Sí, por él salió hablando el ministro de Relaciones Exteriores, Rodolfo Nigno Boa, que confirmó que efectivamente el subsecretario del Ministerio de Defensa, Jorge Menéndez, el doctor Jorge Menéndez, va a ser el nuevo ministro de Defensa. Después, bueno, pasaron bastantes personalidades a nivel político, también de la oposición, en toda la mañana. El último que vi aquí fue el del Partido Colorado, Germán Cardoso. También apareció Juan Pedro Damiani, que fue la última entrevista que realizó la prensa aquí, que se fue hace un minuto nada más. Adentro hay gente todavía en el velorio, pero se prevé que en minutos nada más ya comienza el cortejo. Arranca aquí
y se va por Rivera derecho hasta el cementerio entonces del buceo, donde a las 3 y pico, 3 y media más o menos, se va a proceder al entierro de Eleuterio Fernández Huidobro. Aquí está ya ingresando un auto de una empresa fúnebre, obviamente, para sacar entonces a los familiares, a los allegados y a toda la gente que va a ir seguramente al entierro. En este momento, como decimos, comenzó a llover bastante fuerte aquí en Montevideo, aquí en el Ministerio de Defensa está lloviendo bastante, así que dejamos para que ustedes nos indiquen qué tenemos que hacer, Victoria. Bueno, por ahora te despido, ponete bajo techo y en todo caso vemos si podemos hacer alguna otra salida más adelante. Muchísimas gracias, Diego. Bien, Vero, buenas tardes. Muy buenas tardes, Victoria. El gusto de siempre de saludarte. La pregunta de hoy es la siguiente. Huidobro, ¿crees que cambió la imagen de las Fuerzas Armadas? Podés hacernos saber lo que pensás enviando un SMS al 1212 con la palabra Boca 1 por la opción sí y Boca 2 por la opción no. También podés enviar tus comentarios a nuestro mail a estabocasmia@tele12.com o a nuestro Twitter @estabocasmia12 y en nuestro Facebook estabocasmia12. Si querés además que tu comentario salga al aire a través de la pantalla, tenés que enviar un mensaje de texto con la palabra Boca, dejás un espacio, nos contás y lo mandás al 1212. Huidobro detestaba que dijeran milicos. O sea, si cuando vas a hablar sobre el tema, alguien dice, sí, porque los milicos ya están, no tenés nada que conversar. Se hace muy difícil. Pausa y ya venimos. Pero desde otro lado, capaz que